¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo ganar suscriptores en YouTube para que tu canal pueda crecer? Soy Sebastián Biesner y en este tutorial te voy a explicar 3 técnicas que podés aplicar para que tu canal de YouTube pueda crecer en forma más rápida. Y además vamos a ver una cuarta técnica a modo de bono que te va a sorprender. Pero no me quiero olvidar que bien al final del video vamos a ir con 3 regalos. Así que te invito a que lo veas en forma completa y nos ponemos a trabajar. Muy bien, la primera técnica que vamos a ver es la de poner una imagen a modo de llamado a la acción que cuando se ejecutan tus videos aparece en el borde inferior derecho de tu video y es un claro llamado a la acción para que la gente se suscriba a tu canal y de esa manera, en forma natural, vayas aumentando los suscriptores y así crecer en YouTube. Si te fijas en este ejemplo, acá abajo hay un botoncito que dice haz clic aquí y si yo paso el mouse, me está mostrando la posibilidad de suscribirme. Obviamente, en este caso yo ya tengo suscripción, pero si no, este botón aparece en rojo y te permite que la gente se suscriba durante el video. La pregunta es cómo poner esta imagen aquí que dice haz clic aquí. Obviamente tenés que personalizarla. Te voy a explicar dónde vas a configurar ese botón. Muy bien, estando en YouTube Studio, ¿sí? Que es donde vas a poder hacer un montón de configuraciones de tu canal, vas a encontrar a la parte izquierda en los distintos menús y de opciones uno que dice personalización y en este menú vamos a hacer clic, vas a encontrar donde dice una sección de marca. Al hacer clic, si bajas un poquito, obviamente acá puedes cambiar la imagen de perfil, lo que sería los banners, la imagen de portada, pero importante es esta marca de agua que te explicaba, en la cual uno al subir una imagen allí, le aparece durante el video o durante una parte del video, eso uno lo puede elegir, la acción esta de suscribirse al canal. Eso me ha traído muchísimos suscriptores y por eso te lo quería enseñar. Esa es la primera técnica entonces para ganar más suscriptores durante los videos. Muy bien, la segunda técnica que vamos a ver es la de compartir el enlace de tu canal. ¿Sí? Ya te voy a explicar dónde lo obtenés a ese enlace, con un aditamento al final de la URL que permite que las personas que visiten tu canal aparezca una llamada a la acción cuando están visitando tu canal, que los invita a suscribirse al canal, dejando un poco más oscuro el resto de la información, entonces como que llama muchísimo la atención. ¿De qué manera? Vas a agregar detrás, al final de la URL, insisto, ya te voy a explicar dónde se obtiene la URL de tu canal, vas a agregar una leyenda que es el signo de pregunta y el siguiente texto. Subconfirmation igual 1 o subconfirmation, vamos a decirlo como se escribe, igual 1. Esto permite que, como te decía, la persona que hace clic en ese enlace llegue a la siguiente pantalla que le invita a suscribirse al canal antes de hacer cualquier otra acción. Te muestro el ejemplo. Vamos a poner en la URL de mi canal el aditamento subconfirmation igual 1 y fíjate cómo aparece entonces la portada de mi canal, pero a los segundos le va a aparecer un cuadro que lo invita a que se suscriban, ¿sí? Como podés observar en pantalla, fíjate que quedó todo griseado, todo más oscuro, y aparece esto de suscribirse al canal. En mi caso, yo estoy suscrito, no lo voy a hacer, pero las personas que visitan le va a aparecer de esta manera. Algo importante es que solo esta técnica sirve para computadora. En celular no aparece esta técnica, pero hoy muchísima gente todavía sigue viendo YouTube en computadora, entonces podés tener la ventaja de que si lo invitas a que hagan clic en el enlace de tu canal, le aparezca esta pantallita que te estoy mostrando. ¿Dónde obtenemos la URL de nuestro canal? En la siguiente pantalla. Nuevamente en YouTube Studio, como te explicaba, vas a ir también en la parte de personalización, pero en este caso en la sección donde dice información básica. Y aquí te va a aparecer la URL de tu canal, que en mi caso la tengo personalizada, pero tranquilamente puedes usar la que en forma nativa te da YouTube. Y como te decía, al final lo que se agrega es el signo de pregunta, sub-confirmation igual 1, y eso hace la acción de invitar a que se suscriban de esta manera. Tercera técnica para lograr tener más suscriptores en tu canal y de esa manera crecer en YouTube. Es la clásica invitar durante el video a que se suscriban al canal y incluso explicando dónde tienen que hacer clic, porque
mucha gente, me ha pasado esto, mucha gente no sabe dónde se tiene que hacer clic para suscribirse. Entonces señalás en la sección de abajo, ¿sí?, que aparece el botón de suscribirse. Incluso podés hacer captura de pantalla o un pequeño videito mostrando dónde suscribirse. Y por cierto, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para enterarte de los próximos tutoriales. Fíjate cómo de esta manera te estoy invitando, ¿sí?, a que lo hagas, y vas a ver que esa misma técnica te va a traer también muchos suscriptores, ¿sí? Podés ponerle llamados a la acción, gráficos, en fin, eso pasa más por la creatividad tuya, ¿sí? Muy bien, de esta manera hemos visto 3 clásicas opciones para aumentar los suscriptores y de esa manera crecer en YouTube, pero te voy a contar una cuarta técnica que tal vez te has dado cuenta o tal vez lo has visto, has participado en ella, pero no tomabas dimensión que sirve muchísimo para crecer un canal, que son los sorteos. Obviamente es una práctica muy tradicional, sobre todo en redes sociales como Instagram, pero en YouTube se pueden hacer cosas muy interesantes y en este caso podés trabajar con 3 videos, distintos videos, que te van a servir para hacer esto del sorteo. ¿De qué manera? En el primer video vas a hablar de la temática que quieras hablar y vas a anunciar que en un próximo video, en el siguiente video, vas a hacer un sorteo. Esto genera muchísima expectativa para el próximo video y ya en ese mismo video podés seguir anunciando de que se suscriban y activen la campanita, como te dije, la tercera técnica, para que les avise YouTube cuando subiste el siguiente video. En el video del sorteo lo que vas a hacer es, en algún momento, te sugiero que sea 3/4 parte del video, casi a lo último, vas a explicar que vas a sortear, eso lo sabrás vos, no sé si dinero, alguna capacitación, algún regalo físico o digital, bueno, en fin, eso pasa por tu creatividad, pero lo importante es que expliques cómo participar del sorteo y la forma más clásica es exigir de que se suscriban y activen la campanita y que dejen un comentario, en fin, con lo que ustedes decidan, puede ser algún emoji, alguna palabra, una frase, en fin, algo que identifique que la persona quiere participar del sorteo. Y antes de terminar, explicas que en el siguiente video, ¿sí?, vas a hacer el sorteo en vivo. Entonces la gente obviamente va a querer enterarse del próximo video y nuevamente lo invitas a que se suscriban y activen la campanita. Fíjate cómo en 3 videos vas a lograr un aumento de suscriptores porque quieren participar. Algo importante, y hago un paréntesis, trata de que el premio tenga que ver con la temática de tu canal, ¿sí? Ojo, no está mal sortear dinero, muchos sortean saldo de PayPal, por ejemplo, pero si es algo que tiene que ver con tu canal, como por ejemplo un curso que tengas a modo de regalo, eso genera que las personas que se suscriben sean personas interesadas en tu nicho, en tu temática. Muy bien, con estas 4 técnicas que te he explicado, vas a ver cómo de a poco van a empezar a aparecer suscriptores y esto se hace como una bola de nieve. Insisto con algo que me preguntan mucho mis alumnos, el tema del sorteo, hacelo y cumplí, porque la gente es el peor verdugo si no le cumplís con esto de los sorteos. Y para terminar este video, quiero contarte que los 3 regalos que tengo preparado son estos ebooks en los cuales vas a conocer lo siguiente. El primero es un ebook en el cual hablo de 77 productos digitales que se pueden vender por internet y sobre todo en época de crisis, en épocas como en pandemia, como nos tocó. ¿Sí? Esto te va a servir para tener ideas muy claras de productos que se pueden vender y así generar ingresos. El segundo ebook es un resumen de 7 estrategias de marketing digital que te van a permitir, ¿sí?, implementar en tu negocio y así tener mucha más visibilidad de tus productos y servicios que querés comercializar. Y el último ebook, pero no menor, es uno en el que explico cómo utilizar las fotos, ¿sí?, distintas fotos que vos quieras utilizar para crear reels de Instagram, también de Facebook, usando Canva, que es una herramienta súper poderosa, incluso con la versión gratuita. Lo único que te voy a pedir es que me digas en los comentarios cuál de los 3 ebooks querés, el primero, el segundo, el tercero, o si querés los 3 también me avisás en los comentarios y de esa manera te doy acceso a ello. Te agradezco tu tiempo, invito a que veas los videos que YouTube te va a mostrar en este momento y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.